Dios les bendiga a todos. Me encuentro aquí en la comodidad de mi casa y quería compartir un versículo bíblico con ustedes. El versículo es Amós capítulo 3, versículo 3. Y lee de la siguiente. Es una pregunta y dice: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Fíjate que es una pregunta que de por sí ya tiene una contestación. ¿Podrán dos personas andar juntas si no están de acuerdo? La respuesta obviamente es no. O sea, podemos caminar dos personas juntas, significa unidas. Y no necesariamente tienen que ser dos personas, pueden ser 3, 4, 5, 6. Es decir, cómo el ser humano va a caminar en una misma dirección, con un mismo propósito, en un mismo sentir, si no están de acuerdo. Básicamente es imposible y no hay que ser muy intelectual para poder darse cuenta, uno, que cuando hay un desacuerdo, las personas no trabajan contentas. Cuando hay un desacuerdo, las personas no trabajan felices. Ahora bien, no me malinterpretes, la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios tiene unas instrucciones que nosotros como creyentes debemos de seguir y debemos de obedecer. ¿Ves? No estoy hablando de si no estamos de acuerdo o no con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es negociable. Ahora, en tu trabajo, ¿estás de acuerdo con lo que tu jefe te pide? ¿Estás de acuerdo con la manera en la que te pide hacer las cosas? En la misma iglesia, ¿estás de acuerdo con tu pastor? ¿Estás de acuerdo como tu pastor te da las instrucciones? ¿Estás de acuerdo como tu pastor te pide que haga las cosas? Pero yo tengo que decirte que en ambos casos tú tienes que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros debemos de sujetarnos a nuestras autoridades, ¿no? Cuando tú eres el líder de un grupo, entonces tú debes de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios y las personas que están a tu cargo deben de sujetarse a eso. En fin, debemos como nosotros como creyentes de ponernos de acuerdo con la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios establece un orden en la familia, un orden en la iglesia, un orden en el trabajo, un orden dentro de la sociedad. Inclusive nos habla de órdenes espirituales, principados, potestades, etc. Es decir que cuando nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros con esa convicción podemos caminar entonces en un mismo sentir. Podemos caminar estando de acuerdo hacia una misma visión. Ahora, ¿cuál es la visión? Exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesucristo está en la familia, cuando Jesucristo está en el trabajo, cuando Jesucristo inclusive está en la iglesia. Porque hay gente que va a la iglesia pero no necesariamente tiene a Jesucristo en el corazón, porque siempre están levantándose guerra los unos con los otros. Cuando Jesucristo está presente, entonces nosotros podemos tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios y podemos tener una mejor relación con las personas que nos rodean porque entendemos el orden, entendemos la autoridad. Ahora, cuando sucede algo que está fuera de la palabra de Dios, entonces sí nosotros podemos levantar nuestra voz y decir: no estoy de acuerdo porque la palabra de Dios no es lo que establece. ¿Ves? Ahora bien, yo te invito a que estudies la palabra de Dios, a que vayas a la iglesia o vayas con una persona que sea entendida, que tenga conocimiento, que enseñe sana doctrina, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña orden, nos enseña sujeción, nos enseña autoridad, y eso nosotros debemos de respetarlo. Así que reflexiona: ¿podrán estar dos personas juntas si no están de acuerdo? Eso puede ser en tu matrimonio, en tus relaciones familiares, en tus relaciones en el trabajo, en tus relaciones en la iglesia, etc. Nos podemos poner de acuerdo conforme a la palabra de Dios, porque si nos podemos poner de acuerdo conforme a la palabra de Dios, entonces vamos a tener paz en nuestro corazón y las cosas van a fluir primeramente conforme al corazón de Dios y
van a fluir mucho mejor. Así que reflexiona sobre esa palabra que quería compartir contigo. Este es Reinaldo Navedo en frutodelespíritu.com. Que Dios te bendiga y espero ser de bendición para tu vida.